Waldi Ramírez. Pedimos que pase aquí adelante el nuestro hermano Pablito para que nos dirija a intercesión con nuestro hermano que nos acompaña desde Zampa, y le damos muchas gracias. Él ya desde la casa, nuestro hermano es de la casa, así que sea muy bienvenido. Nos unimos todos en la intercesión por el hermano Waldi y oremos unos por otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta noche que nos permite reunirnos aquí en tu presencia. Te damos gracias a Dios por su misericordia enorme y su gracia que nos acompaña constantemente. Y el día de hoy intercedemos por el hermano Waldi, que viene a traer tu palabra. Y donde estás tú también está la madre, y por eso también a nuestra madre le decimos que interceda por este hermano, por sus finanzas, por su ministerio, por cada uno de nosotros, por nuestras familias, para que ese mensaje pues llegue a los corazones, a nuestra mente, y le hagamos vida allá afuera, donde tanto se necesita. Le pedimos al Espíritu Santo que profundice en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Llena de todos los que estamos acá y en las familias que están allá también. Gracias, Señor. Le damos muchas gracias. Bendice a este hermano y a cada uno de nosotros. Porque tuyo es el reino, Señor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy hermano. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gran abrazo. Gusto estar con ustedes nuevamente por acá. Como bien lo decía nuestro hermano Cristian, el mensaje de esta noche es para todos. Definitivamente cada palabra proclamada desde aquí y desde cualquier lugar que usted escuche, palabra de Dios, es para usted. Pero este tema vincula a toda la iglesia y de hecho es uno de los temas más antiguos de predicación de la iglesia. Data inclusive desde la primera predicación, aquella con Espíritu Santo que nos regaló San Pedro, el apóstol Pedro, en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Recuerdan cuando vino la fusión del Espíritu Santo? Pedro se pone a predicar y al final se convirtieron un montón. Bueno, pues algunos hacían la pregunta que deberíamos hacer nosotros todos los días: ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Le preguntaban a Pedro y a los discípulos. Y él dijo: convertíos y hacerle bautizar en el nombre de Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a la conversión siempre, todos los días. Bien lo decía también el hermano, no solo porque ya tengamos algún tiempo de perseverar, quiere decir que no tenga que convertirme de algo o seguir en un camino de conversión. La palabra convertidos y vivir suena como muy fina para nosotros. A veces no hablamos nosotros así. Convertidos, acercaos, venid. Nosotros pocas veces hablamos así, poniéndolo en buen tico y en buen santaneño, sería: conviértanse para que viva, conviértanse para que puedan vivir. Y esa es una llamada, es una invitación a seguir un camino de transformación, que yo lo relacionaba mientras estudiaba este mensaje con lo que significa la restauración. A mí me gustan mucho los carros viejos, los carros clásicos. Y durante un tiempo estuve restaurando un 1200, y lo que usted quiere es ponerle cosas nuevas a un carro así. Usted quiere meterle el último radio de moda, usted quiere meterle un motor más grande, agarrar el 1200 y meterle un motor más grande a ese carro, ¿o qué es lo que usted quiere en un carro clásico? Dejarlo original, por supuesto. Uno quiere hasta las calcomanías que tenía de fábrica en el parabrisas, todo devolverlo a su estado original, lo más original posible. Usted no quiere ensancharle las llantas, usted no quiere levantarle la carrocería, usted no quiere ponerle una gran mufla atrás, quitarle los bumpers, usted no quiere ponerle otra parrilla adelante, no, usted quiere el carro lo más original posible, que regrese a su estado original. Bueno, es que eso es a lo que se refiere este mensaje, hermanos. Convertirnos es intentar por todos los medios posibles regresar a nuestro estado original, a lo que Dios pensó para usted y para mí, a lo que Dios planeó en su corazón para cada uno de nosotros como hombres en victoria. Nosotros a lo largo del tiempo nos hemos venido desfigurando. Un carro de estos ha venido llevando, y más cuando ha tenido que trabajar duro,
y a veces yo veo esos Nissan 1200 cargados con piedra, arena y cemento, y van que hasta que van sentados hacia atrás. Uy, qué dolor en el corazón me da a mí ver eso. Ellos no son para eso, no tienen ni chasis esos carros, hermano. ¿Cómo lo van a lastimar así? Bueno, hay más de uno de nosotros, hay más de un hombre aquí que ha sido taxista, pirata y de noche, ¿verdad? Está más cacharpeado por la vida, está lastimado. Hemos sido taxi pirata, decía un hermano. Un día me decía uno, yo tengo 38 años apenas, hermanos. Y un día un hermano me decía, uy, hermano, que el Señor le conceda llegar a la edad que aparenta, decía el amigo mío, vale que era amigo, ¿verdad? Pero sí, yo he sido muy trabajado en esta vida, porque se ha desfigurado de alguna manera en uno, a nivel físico y a nivel intelectual y a nivel espiritual, el proyecto de Dios en cada uno de nosotros. La conversión entonces será el volver al estado original. Vean, hermanos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 27, para los que les gusta anotar por ahí, el numeral 27 dice el deseo de Dios, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere para usted y para mí? ¿Y qué es lo que Él hace para que esto llegue a ser realidad? Dice este numeral 27 que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Algunas luces desde ya. Usted ha sido creado por Dios, evidentemente. Usted no se creó por obra del destino, o porque su papá se unió a su mamá y de rebote salió usted. No, usted es creación de Dios, y Dios lo ha creado a usted y a mí para Él, no para el mundo, no para usted mismo, no para la sociedad, no para la plata, no para otra cosa, sino para Él. Dios nos ha creado, Él y para Él. ¿Cómo? Dice, Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no deja de buscar. Usted y yo hemos sido creados por Él, y solo en Él vamos a encontrar la verdadera alegría, vamos a ser felices. Porque hay una diferencia muy grande entre estar feliz y ser feliz. Allá afuera hay muchos que están felices por un rato, que están felices por un momento, que se sienten felices por alguna situación que les pasó. Pegaron los tiempos, pegaron el acumulado, se ganaron una herencia por ahí que no sabían que existía y se pusieron felices. Pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? Una cosa es estar feliz y otra es ser feliz. Cuando yo soy feliz, puede faltarme lo que sea, pero el gozo del Señor no me lo quita nadie. La alegría de Dios es distinta, y eso es lo que se alcanza a través de la conversión. Vean el numeral número 29. Esta unión íntima y vital con Dios se puede olvidar, puede ser desconocida e incluso rechazada directamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. Explicado más a lo tico, usted puede rechazar ese amor de Dios por diferentes realidades. Por ejemplo, dice el Catecismo, la rebelión contra Dios, la ignorancia, la indiferencia. Y usted puede ver todavía corazones indiferentes ante las cosas de Dios. No lo necesito, yo no necesito de Dios. Y esa indiferencia nos hace apartarnos del amor único verdadero que nos va a dar la felicidad al final. Entonces, la conversión va en esta línea. Puede oponerse las apetencias de las riquezas de este mundo y los pensamientos hostiles contra la religión. El Catecismo nos da a entender, hermanos, que usted y yo tenemos un fin, y es Dios. Y ante ese fin podemos apartarnos en el camino de ese fin, y al fin y al cabo lo que vamos a hacer es sufrir, es necesitar a Dios. Lejos de Dios no podemos hacer nada, dice San Juan 15, sin mí no pueden hacer nada. Usted puede pulsearlo un tiempo, puede intentar otro más, pero tarde o temprano usted va a seguir buscando a Dios. Intentamos llenar a Dios con un montón de cosas, pero nada va a ocupar este espacio. Entonces, ante la conversión vamos a ver algunas ideas esta noche. Conversión, una transformación. Hay dos palabras ahí implícitas.
casi todo viene del griego y del latín. Estas dos, metanoia y metamorfosis. Metanoia es un cambio de pensamiento, es cambiar la manera de pensar. San Pablo lo escribe en Efesios 4:23, donde dice: cambien o renueven el espíritu de la mente, el espíritu de su mente. Cambiando nosotros la manera de pensar, vamos a cambiar la manera de actuar y de vivir. Entonces hay una transformación que se da en el intelecto, en la mente, en la razón, en la voluntad, allí donde están las facultades principales del hombre. Y por consecuencia se va a dar una metamorfosis, que entonces, ¿qué es esto? Un cambio de apariencia, un cambio en la parte física. Vamos a ser más guapos, ¿no? ¿Me va a salir a mi pelo? No, pero sí vamos a estar felices, vamos a tener una dignidad, vamos a recuperar la dignidad de hijo y nos vamos a revestir de Dios. Esto es muy distinto. Porque usted puede ver un hombre que a la apariencia del mundo, ante los estereotipos del mundo, no es muy atractivo. Pero usted dice: esa persona es agradable, esa persona está feliz, esa persona está segura de sí misma, sabe quién es. Entonces vamos a hacer este camino. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Reconozcamos que somos pecadores. Para poder convertirnos, es necesario empezar por reconocer que tenemos un gran problema. Y el problema que tenemos nosotros los seres humanos, ya por nuestra naturaleza, es el pecado. Es que cometemos aquello que va contrario al amor de Dios. San Agustín dice que el pecado es el amor de sí hasta el desprecio de Dios. El egoísta, el vanidoso, el avaro, el prepotente, es aquel que va en contra del amor que Dios tiene para consigo y para con los demás. El pecado en nosotros genera un muro que nos separa de Dios, del hermano y hasta de nosotros mismos, de nuestra naturaleza. Para convertirnos, al igual que el alcohólico, para poder dejar de tomar, ¿qué es lo que tiene que reconocer? Que es alcohólico, que tiene un problema con el licor. ¿Se ha topado usted con personas que dicen: no, yo el alcohol no tengo problema con él, yo lo domino, yo sé hasta dónde parar, yo me tomo apenas 8 o 9 cervezas y de ahí para la casa? Yo sé dominar, yo sé detenerlo. ¿Y será cierta esta expresión, hermano, los que han pasado por el flagelo del alcoholismo? ¿Será cierto que uno puede dominar a este demonio? Es una mentira, un gran engaño, ¿cierto? Y ese engaño usted no se lo cree ni usted mismo, pero se lo anda diciendo a su esposa, a su familia, a sus hijos. No es que yo apenas me hago una raya nada más y con esa estoy feliz, una olidita y nada más. Es que yo me hago un Robin Hood y con eso estoy contento. No, hermano. Usted y yo sabemos que aquella debilidad es nuestra debilidad, es en lo que somos débiles, entonces nos va a dominar. El primer paso para poder empezar un camino verdadero de conversión es reconocer: tengo un problema. Y aquí todos tenemos ese problema, todos. Dice San Pablo en Romanos 3:23, todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Más fuerte, ¿quiénes? Todos pecamos, todos. Y por eso todos están desprovistos de la gracia de Dios, dice San Pablo. Pero viene una cura a esta enfermedad, una cura a esta debilidad. Es Jesucristo, la persona de Cristo, porque Él cargó con nuestros pecados. Dice el profeta Isaías que eran nuestras culpas las que Él llevaba, por las que Él era lastimado, flagelado y herido. Y por sus llagas hemos sido curados. Entonces, hay un problema, sí. Hay que reconocer: tengo un problema, hay un pecado dominante que intenta constantemente llevarme a la perdición lejos del Señor. Pero reconociendo eso, vamos en buen camino. Hay muchos todavía que siguen diciendo: yo no tengo problema, yo no robo, yo no mato. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Yo no le hago daño a nadie, últimamente la plata que yo me tomo en guaro es mía, yo me la gané, yo me lo merezco, entre comillas. Bueno, pues tenga cuidado con esa expresión. Dice primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Oiga, deje de engañarse solo. Aquí ninguno de nosotros está para juzgar a nadie, porque nadie está en una posición para poder hacerlo. Pero por amor a Cristo, que hoy sea la oportunidad en donde usted diga: Señor, yo bajo mis brazos ante tu omnipotencia, ante tu poder, y me reconozco pecador.
porque el segundo paso para poder avanzar en un camino de transformación, ustedes han visto la transformación o la metamorfosis de una rana. ¿Han visto ese proceso? Una rana empieza siendo un cabezón, ¿verdad? Le decíamos nosotros, un cabezón, un renacuajo. Y apenas lo que tiene es cabeza y cola, no más. Después echa 2 patillas atrás, esas 2 patillas adelante y sigue teniendo cola. Ya después empieza a salir un poquito del agua y se le cae la cola y termina siendo una rana, un sapito diferente, es otra cosa. Antes era una cosa y ahora es otra diferente. Bueno, pues hay un camino, hay un proceso. Esto no pasa de la noche a la mañana. José, ¿me dijiste que te llamabas? José acaba de salir del retiro. ¿Será que está completamente convertido este hermano? Bueno, ojalá. Es posible porque Dios es omnipotente y hay cambios radicales, pero la manera normal, natural de un proceso de conversión es toda la vida. Lleva toda la vida. Usted sabe en qué momento empieza, porque sabe en qué momento usted se topó con Cristo y lo botó en el camino como a Saulo. Y sabe en qué momento empieza, pero cuando termina, hasta que estemos de cara a Él. No acaba esto. No acabamos de convertirnos, de transformarnos. Entonces, un segundo paso para poder transformarnos es ir a confesarnos, hermanos. Es un paso importantísimo. ¿Y esto se hace una vez en la vida? No. Ojalá lo hagamos una vez al mes como mínimo. Poder acercarnos a la confesión, los que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y usted dirá, igual, pero es que yo vivo una situación irregular permanente. Yo no puedo recibir la absolución a través del sacramento de la confesión. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, viva el acto de contrición de manera profundísima. Haga el acto de contrición en cada Eucaristía, o en cada rosario que usted va rezando, o en cada momento que usted tenga una tentación o que hayamos caído. Diga, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón. ¿Por qué? Porque con ellos te ofendí. Propongo firmemente no volver a pecar y confío, oiga, porque aquí no hay soberbia de que yo voy a vencer el pecado que me domina. No. Propongo que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis pecados y me has de llevar a la vida eterna. Hermanos, yo les aseguro que muchos de los que no pueden confesarse por su realidad actual viven más esto, más firme, más fielmente y más fuerte e íntimamente que aquellos que van a confesarse sin propósito de enmienda. Aquellos que podemos acceder al sacramento de la confesión, vamos, nos confesamos sin la intención de cambio, sin la intención de transformarse. Vamos y nos confesamos como la mariposa que dejó un pedacito de la oruga del capullo allá afuera, por si algún día le da la gana de volverse atrás. Muchas veces nosotros hemos caído en eso. Dice este mismo pasaje en 1 de Juan 1:9. Dice, pero si reconocemos nuestros pecados, fiel es Él para perdonarnos de todas nuestras culpas. Él sigue siendo fiel. El Señor sigue siendo fiel. Si nosotros somos y tenemos la humildad, sencillos de reconocer, como aquel publicano. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo decía, Señor, te doy gracias de pie en la sinagoga porque no soy como este desgraciado infeliz que está aquí atrás. Yo sí doy los diezmos, yo sí hago las cosas, yo sí soy piadoso. ¿Y el publicano qué hacía? Se golpeaba el pecho. Perdón, pedía perdón. No soy digno ni siquiera de levantar la mirada. Perdón, he pecado. ¿Recuerdan el hijo pródigo, hermanos? He pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos. Es esta doble intención. En Lucas 15 está la parábola del hijo pródigo. Y él en el versículo 12, si no me equivoco, dice, pensó hacia adentro, hacia sí mismo, se dijo hacia sí mismo, iré donde mi padre y le diré, he pecado. Es un examen de conciencia, es un reconocer que somos pecadores. Y más adelante, en los versículos siguientes dice, se levantó y se puso en camino. Eso es ir a la confesión. No basta solo con confesarnos en la casa nosotros mismos conmigo mismo. No, es necesario ir y confesarnos. Ojalá que lo podamos tener presente en nuestra vida. Hay una idea que sigue
llevamos dos en lo que hemos hablado. Una, reconocer nuestros pecados, reconocer que somos pecadores. Dos, ir a confesarnos. Una tercera idea tiene un nombre como de serie de televisión, no sé, como de película. Esto casi sería para una prédica. Se llama quemar las naves. Quemar las naves. Es una expresión que pronunció Hernán Cortés en el año 1519. Hernán Cortés viaja de Cuba a México, y cuando llega allá se da cuenta que a los que él iba a colonizar, a los que él iba a conquistar, eran más numerosos en cantidad y tenían armas. Los indios estaban preparados, los aztecas era cosa fuerte. Y él se da cuenta que los que vienen con él en el barco son menos. Entonces tiene que hacer una jugada. Él espera que todos se bajen y mandó a quemar los barcos, mandó a quemar las naves, los barcos. ¿Para qué? Porque si ellos se daban cuenta que los que venían en su contra eran más, se montaban en el barco y se devolvían. Entonces, una vez que quemó las naves, que quemó los barcos, ya no tenían para dónde coger, sino para adelante. Aquí es peleamos y conquistamos o nos matan. Esta expresión a nivel espiritual, ¿qué significa esta noche, hermanos, hombres en victoria? Significa que hay algo del pasado de lo cual tenemos que deshacernos, que no puede quedar una sola endijita, una sola oportunidad para devolverme al hombre viejo, para regresar al pasado. ¿Qué significa quemar las naves? Es un acto de radicalidad, de raíz. San Pablo dice, arranquen de raíz, Efesios 4:30 en adelante, arranquen de raíz envidias, furores, divisiones, sectarismos y un montón de cosas, los frutos del pecado. Arranquen de raíz todo eso. Eso es lo que hay que hacer para poder quemar las naves. ¿Qué significa quemar las naves? Dejar perder un número de teléfono que usted sabe que por ese número de teléfono aquella persona lo va a contactar. Quemar las naves significa, para una persona que es adicta al crack, es botar el tubo. Para una persona que es alcohólica es no tomarse ni un jugo de piña pasado, porque usted sabe que ese jugo de piña agrio lo va a devolver atrás. Tienes un año de no tomar, y ahora que se acerca ya hay, hermanos, es increíble, estamos a mediados de septiembre y ya hay cosas de Navidad por todos lados. Bueno, se acercan las fiestas de fin de año. Tienes un año de estar perseverando en Hombres en Victoria, ya hiciste retiro y usted sabe que allí, en ese lugar, le van a ofrecer alcohol. Quemar las naves significa tener que perder amistades para no regresar allá atrás. Quemar las naves significa ser radical y quedarnos solos si es necesario. Solos entre comillas, porque usted sabe que aquí hay una gran familia. Usted sabe que solo no está. Pero si es necesario cortar de raíz un montón de amistades, personas, lugares, páginas de internet, dejar de estar metiéndose de incógnito en las búsquedas de la web. ¿Qué estás haciendo ahí? De incógnito, escondidas. ¿Qué haces en la noche en el celular, hermanos? ¿Qué tienes en el celular? Eso es quemar las naves, es no volver allá. Ya no hay opción. ¿Qué dice el Señor cuando usted y yo ponemos la mano en el arado y vuelve a ver atrás? Ese servidor no es digno de mí. Si usted ha decidido seguir al Señor, prepare su alma para la prueba, sí, pero siga para adelante porque allí va a llegar a buen puerto. Amén. ¿Saben quién hizo esto de quemar las naves a nivel bíblico? Una cita fácil de memorizar. Primera de Reyes 19:19. Primera de Reyes 19:19 habla de cuando el profeta Elías va a dejar a su sucesor Eliseo. Y entonces llega Elías donde Eliseo. Eliseo era un agricultor, era un boyero. Estaba liderando no una, sino 12 yuntas de bueyes tenía. O sea, 24 animales arando un terreno. Así lo encontró Elías, trabajando, oliendo a boñiga de vaca, oliendo a tierra, a yunta, sudor. Así lo encontró el Señor a través del profeta. Pasó Elías y le puso el manto a Eliseo. Esto significaba: te entrego una misión. Dios te está llamando a una misión. Hombre, Dios te está llamando a una misión. Deja eso que estás haciendo, ven y sígueme. Lo mismo que le dijo a Mateo, lo mismo que le dijo a Pedro, lo mismo que le dijo a tantos
y que te ha dicho a ti, que me ha dicho a mí. Le puso un signo. A partir de hoy eres un servidor de Dios, eres un hombre de Dios. ¿Y saben qué hizo él? Le dice, dame tiempo de ir a despedirme de mis padres. Elías le dice, vaya, yo que tengo problemas, ya usted el llamado lo tiene, vaya, despídase, haga lo que tenga que hacer. Este hombre se va y mató a las 12 yuntas, mató a todos los 24 bueyes y con los yugos cocinó su carne. Le prendió fuego a los yugos, quemó esa madera y repartió la carne en el pueblo. Y después se fue y lo sirvió, dice la palabra. Después se fue y lo servía. Hermanos, ¿ustedes creen que si Eliseo tuviera como dudas, como que voy a seguir al Señor, pero por si esto no funciona, por si el Señor se equivoca, voy a guardarme unas dos yuntas de bueyes y unos 2 yugos ahí, en la bodega, en la troja, decía mi abuelo, por si acaso esto no funciona, entonces yo me regreso? No. Con Dios no hay plan B, porque el plan A, el verdadero plan de Dios, siempre funciona. Siempre funciona. Esta cita bíblica a mí, en mi corazón, hace un gran peso, porque hace ya desde el 2018 que el Señor me tiró el manto encima y me dijo, yo usted lo quiero para mí, y tuve que dejar aquello atrás, porque el Señor se iba a hacer cargo de esta realidad, y ha cumplido. ¿Qué decía primera de Juan 1:9? Fiel es Dios en cumplir lo que Él promete. Entonces, quemar las nieves significa dejar todo eso atrás. Una cuarta idea, hermanos amados, es necesario adorar a Dios en medio de esta tribulación. Cuando un hombre en victoria quiere convertirse para vivir, es necesario que incorpore en su vida la adoración, la alabanza a Dios. ¿Qué significa esto? Un abandono total en Él, porque sé que aunque esta situación me sobrepasa, que aunque esta situación es más difícil y yo no la puedo vencer, Él es más fuerte. Ante todo, ante el desempleo, ante la enfermedad que estoy enfrentando, ante la muerte de un ser amado, ante una crisis matrimonial de pareja con los hijos, ante este divorcio, ante esta pensión, ante esta situación económica difícil que estoy pasando, Dios es más fuerte. Y yo le doy gloria a Dios, no por lo que yo sienta, sino por lo que Él es. Ahí hay un pasaje muy icónico en cuanto a esto, está en el profeta Daniel capítulo 3. Todo el capítulo 3 de Daniel habla de un episodio donde el rey Nabucodonosor le exige al pueblo que adore a otro Dios, y Daniel y otros 3 amigos, Daniel y 2 amigos más, deciden no hacerlo y adorar al único Dios verdadero. Entonces los mandan a quemar. Bonita cosa. Los que los iban llevando para quemarlos, cuando los tiraron al horno ardiente, se quemaron y se murieron ellos también. Imagínense lo caliente que está esto. Y estos 3, dentro del horno, estaban alabando a Dios, cantando himnos, cantando alabanzas a Dios, haciendo una oración bellísima. Y hay una oración enorme que ellos hacen en ese capítulo 3. Y el rey Nabucodonosor dice, ¿cómo es posible? ¿Cuántos fueron los que echaron allí? 3, pero es que yo veo a 4 allí. Dice la palabra en este capítulo 3 de Daniel, que el ángel del Señor estaba con ellos y soplaba una brisa fresca que no les permitía que se quemaran. ¿Qué hay que hacer en medio de las llamas, hermanos? Alabar al Señor, alabar a Dios, darle gloria a Él por lo que Él está haciendo en medio de esa situación, en medio de eso. Otro ejemplo en cuanto a esto es el gran apóstol Pablo y Silas. Estaban predicando, esto está en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículos del 25 en adelante. Estaban predicando, los agarran, los meten presos, grilletes y cadenas. Un ambiente hostil. Póngase a pensar este calabozo, hermanos, frío, sin agua para tomar, sin servicio donde hacer sus necesidades, encadenados a una cadena, a grilletes, en plena oscuridad porque no había lamparitas ni almohadita suave. Y en medio de esa situación, de esa dificultad, ¿qué hacían? Alababan a Dios en la madrugada. Sus cánticos llenaban los pasillos
de aquella cárcel de Filipos. ¿Y qué pasó allí? En su momento vino el ángel del Señor y les liberó de sus cadenas, dice este pasaje. Fueron liberados de las cadenas que los tenían atados. Esto es lo que quiere hacer el Señor en el camino de conversión, hermanos. Poco a poco te va a ir liberando, poco a poco te va a ir quitando vicios, poco a poco te va a ir cambiando vicios por virtudes, te va a ir limpiando, sanando las heridas, porque por ser hombres no significa que no hayamos sido heridos. Al contrario, muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad nunca de expresar lo que sentimos, porque siempre nos han dicho, un hombre no llora, un hombre no dice que está cansado, un hombre no se manifiesta cuando está triste. Pero el Señor nos da un camino diferente, una transformación, pero empieza primero acá. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice Romanos. Nosotros estamos llamados a través de este mensaje esta noche ¿a qué? A iniciar o continuar un camino de conversión, porque este pasaje es para todos. Ezequiel capítulo 18, versículos del 21 al 23. Por favor, vaya a ese libro y vamos a darle lectura. Profeta Ezequiel capítulo 18, versículos del 21 al 23. En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no morirá. Ninguno de los crímenes que haya cometido se le recordará más. Vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo de Yahvé, el Señor? Y no más bien en que se convierta de su conducta y viva. Una gran pregunta. Vamos a hacer un paréntesis allí. Oiga qué esperanzadora esta palabra, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los escrúpulos muchas veces nos dicen a nosotros cómo usted, con la vida que ha llevado, cómo usted va a acercarse a Dios. ¿Usted cree que Dios a usted lo va a perdonar? Si usted ha abusado, ha lastimado, ha humillado a otras personas, si usted ha cometido crímenes fuertes, ha asaltado, si usted es un mal hablado, si usted en la vida no ha hecho más que hacer daño, eso viene el enemigo, porque él es el ángel acusador y viene a señalarnos, a acusarnos. Dice esta palabra: aún así haya sido el pecador más empedernido, si se arrepiente de su conducta y se convierte en la justicia, en la verdad y practica estos preceptos, vivirá. ¿Qué quiere decir? Que si una persona es el pecador más empedernido de la vida, pero en el último momento de su vida, ya agonizando en una cama, se arrepiente, ojalá reciba la absolución de los pecados, la extrema unción, ese se salvará. Y usted dice, qué injusta que es la vida. No, qué misericordioso que es Dios. Qué misericordioso que es Dios. Yo he visto morir en esta vida a 11 personas, bueno, 10 personas he visto fallecer. 9 de ellos en el hospital. Cuando estuve internado pude verlos morir a todos, y uno más en la cama de su casa. Y he visto morir a algunos en suma y extrema angustia, en una impaciencia, en una agonía terrible. Y pude ver a un señor que es mi papá espiritual, un consejero por más de 20 años, en la más dulce y santa muerte, al lado de su esposa, de sus hijos. Exhaló justo al terminar la salve. Estábamos rezando la salve con él, tomado de la mano. En ese momento murió, rodeado de su familia, en su cama, en su casa. Hermanos, sigue diciendo la palabra: pero si el justo, porque aquí hay más de uno que tal vez dice, esta prédica no es para mí, este mensaje no es para mí, porque yo hace tiempo que me convertí, ya estoy convertido, ya yo estoy transformado, ya yo no necesito escuchar de esto. Escuche bien, hermano, cuidado, dice el apóstol Pablo: el que esté de pie, cuídese que no caiga. Atentos. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal,
imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿vivirá acaso? No quedará ya memoria de ninguna de las obras justas que haya hecho, sino que a causa de la infidelidad en la que ha incurrido y del pecado que ha cometido, morirá. Palabra de Dios. O sea, que si yo he sido bueno toda la vida, entre comillas, porque el mismo Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Él siendo Dios, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Bueno, si usted dice, yo he sido piadoso, yo rezo el Santo Rosario todos los días desde que tengo uso de razón, yo tengo todos los sacramentos, he hecho todos los retiros, soy servidor de la iglesia, he sido ministro extraordinario, pero si el último día, en el último momento, estamos en un pecado mortal, morirá, dice la Escritura. Entonces, ¿a qué nos llama la atención esta palabra, hermanos amados? A que recuperemos la dignidad. Usted y yo somos hijos de Dios, no somos indigentes, estamos llamados a vivir como tal. Usted vale la sangre de Cristo, valemos la sangre del Señor. Cristo murió por amor a nosotros. Entonces, ¿por qué seguir en un lado oscuro de tiniebla, desformándonos, desfigurándonos de la imagen perfecta de Cristo, perdiendo nuestra imagen de Dios y convirtiéndonos en imagen del enemigo? Estamos llamados a recuperar nuestra dignidad, la de ser hijos. ¿Qué pasó con el hijo pródigo, hermanos, siguiendo esa parábola? Llegó a la casa, fue revestido, un anillo en el dedo, zapatos en los pies, ropa limpia, fiesta. Fue recibido en la casa del Padre. A eso estamos llamados, hermanos, a recuperar nuestra dignidad y nuestro valor. Una cosa muy diferente es el precio y otra el valor. Un carro puede tener un precio. Ahora que estábamos hablando de remodelar un carro o de restauraciones de carros, un carro puede tener un precio. Y hay un muchacho me decía, igual, pero ese carro suyo es viejísimo, es un modelo 80. ¿Por qué no se compró un carrito más nuevo? Tiene un precio. Desarmado, hecho todo lleno de rumbre, tiene un valor, tiene un precio, costo económico. Pero ya restaurado, después de haberle invertido un montón de horas de trabajo, después de haberle invertido tiempo, amor, dedicación. Ese carrito que yo tuve que vender en pandemia, hermanos, me dolió en el corazón, porque yo le conocía todas las esquinas, cada remache, cada tornillo, el piso, la instalación eléctrica, fue todo el arnés de cables desde la batería hasta atrás nuevo. Le conocía todo. Había un valor más que el precio. Hay gente que dice, no, yo no lo vendo, hermano, yo no lo vendo, porque es que ese carro, la gente le dice, ¿cuánto vale? ¿Y qué responde el que es aficionado a él? Dice, no vale, no vale, por más que me ofrezca no lo voy a dar. ¿Por qué? Porque tiene un valor. ¿Cuánto te valoras? ¿Cuánto te valoras? Porque si usted y yo nos valoramos, viene la tentación, viene la duda, viene el vicio, y usted dice, no vale la pena, yo valgo más que eso, mi matrimonio vale más que eso, mi relación, mis hijos, mi trabajo, mi dignidad, mi nombre, yo soy hijo de Dios, mi apellido cristiano. Entonces vale más eso, vale más perder eso que 15 minutos, vale más eso que una mordida de plata, vale más eso que el prestigio, la fama, el poder y todo con lo que Satanás tentó al enemigo. Termino con esta otra idea, hermanos, para que captemos esto y vayamos a la persona más importante. Hubo un hijo de rey, El hijo del rey Saúl se llamó Jonatán, y el hijo de Jonatán se llamó Mefiboset. Qué nombre más raro, no le pongan así a ningún hijo de ustedes, ni a los nietos, ni los bauticen así. Mefiboset. Ay, qué lindo, un nombre bíblico. ¿Cuál? Mefiboset. No ponga ese nombre, no está como muy bonito. Pero este hombre en 2 de Samuel capítulo 9, todo ese capítulo 9 de la 2 de Samuel habla de este hombre Mefiboset. Él había perdido todo a causa de los errores de sus antecesores, y el rey David en algún momento lo manda a llamar. Este hombre tenía los pies desfigurados, dice la palabra que era tullido de pies,
Y el rey David lo manda a llamar, diciéndole: lo que se te ha quitado te devolveré. A partir de ahora vas a comer en la mesa del rey. Y dice la palabra allí que él comía como uno de sus hijos en la mesa del rey, como uno de los hijos del rey. Del mismo plato del rey, de la misma comida del rey comía Mefiboset, aunque fuera tullido de pies. Dice que cuando llegó ante el rey, él se postró rostro en tierra y le dice: ¿qué tienes conmigo que soy como un perro muerto? Le dice. Oiga qué frase y cómo se considera. A usted y yo no nos hemos sentido así, hermanos, que apestamos a pecado, que apestamos a maldad, que somos 3/4 menos que un perro muerto. Bueno, pero aún así el Señor te está mandando a llamar. Hoy el Señor te está mandando a llamar. Vendrás y comerás de la mesa del rey. Pero que no se nos olvide el versículo 13 de este capítulo 9 de Segunda de Samuel. Termina ese versículo 13: era tullido de pies. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces cuando ya venimos a la mesa del rey, estamos comiendo bueno, se nos olvida que hay una debilidad y que tendemos a la carne y que tendemos al pecado. Y por lo tanto estamos llamados hoy a decirle: Señor, aquí estoy torcido, hediondo, a perro muerto, pero sé que tú tienes la capacidad para revestirme y para dejarme comer de la mesa del rey. Aquí en la mesa del rey hoy se nos presenta un alimento que nos va a ayudar a caminar en la conversión. Ojalá, hermanos amados, que no nos quedemos con una intención, porque hay muchos que dicen: sí, yo sé que tengo ese pecado, pero nunca va a reconocerlo ante el Señor y no se presenta ante el altar. Demos gracias y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.